Comenzamos esta tercera charla del día de hoy, en esta tercera semana también, de estos ejercicios espirituales. Y vamos a ver otro decálogo sobre el perdón. Seguimos con el tema del perdón porque me parece un tema importantísimo. Primer punto de este segundo decálogo. Tenemos que partir de una idea fundamental. Y es que Dios es nuestro Padre. Esto lo decimos en infinidad de ocasiones y lo rezamos en multitud de ocasiones. Algunos lo rezamos varias veces al día, cada vez que rezamos la oración del Padre Nuestro. Y esa oración, algunos la rezamos en varias ocasiones. Estamos llamando a Dios Padre. ¿Pero eso nos lo creemos? ¿Nos lo creemos de verdad? Yo diría que sí y no. Sí no lo creemos, pero digamos, por decirlo de alguna manera, que hay una serie de escalones en los cuales vamos avanzando y nos vamos creyendo, cada vez que avanzamos un escalón, nos vamos creyendo cada vez más que Dios es nuestro Padre. Pero seguramente habrá muchos aspectos de nuestra vida en los cuales no vemos a Dios como nuestro Padre. Pensamos que sí, porque claro, lo hemos rezado tantas veces, que Dios es nuestro Padre, lo han dicho en tantas catequesis, lo hemos escuchado tantas veces en la iglesia, que Dios es nuestro Padre, pero eso significa que tenemos que sacar todas las consecuencias de que Dios es nuestro Padre. Y esto se ve en los planteamientos con los cuales vivimos en nuestra vida. Por ejemplo, el perdón, de lo que estamos hablando. Si yo no veo que el perdón es algo bueno para mí, en el fondo es que no me acabo de creer que Dios es mi Padre. Fijaos lo que acabo de decir, lo que me he atrevido a decir. Si yo no creo que el perdón es bueno para mí, que debo perdonar siempre, es que en el fondo no me acabo de creer que Dios es mi Padre. Porque Dios no nos manda que perdonemos por capricho. Dios nos manda que perdonemos porque es lo mejor para nosotros. Y Dios no se puede equivocar. Y Dios no puede querer nuestro mal. Y si Él nos pide, y nos pide en tantas ocasiones, que perdonemos, es porque es lo mejor para nosotros. Y si nosotros no nos creemos que nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros, es que en el fondo, no nos acabamos de creer que Dios es nuestro Padre. Fijaos lo que estoy afirmando. Porque damos por supuesto enseguida que sí, yo me creo que Dios es mi Padre, sí, pero si no te crees las cosas que te dice Dios, que además no se puede equivocar y que nos ama infinitamente, si no te lo acabas de creer, es porque en el fondo no te acabas de creer que Dios es nuestro Padre. Dios es Padre y Dios no puede hacer otra cosa nada más que amar. Iba un monje con otro monje y se encontraron, esto seguro se lo sabe Jaime porque esta historia se sabe a montones. Utilizamos lo de la misma táctica, utilizamos esta historia para hacer la oración en los viajes. Y tiene mucha eficacia, ¿eh? Iban dos monjes, ven un escorpión que se estaba ahogando en un riachuelo. Un escorpión que se estaba ahogando en un riachuelo. Llega el primer monje, intenta sacar al escorpión. El escorpión, ¿qué hace? Intenta picarle. Vuelve a intentarlo, vuelve a intentar picarle. Vuelve a intentarlo, el escorpión, en sus 13, intentar picándole a pesar de que le quiere salvar. Y le dice el otro monje, pero so tonto, ¿no te das cuenta que el escorpión siempre va a intentar picarte? Y le dice el monje, es que esa es su naturaleza, pero la mía no. Pues igual Dios.
Dios, en su naturaleza, en su esencia, no puede hacer otra cosa nada más que amar. Y el que ama solamente puede querer para nosotros lo mejor. Y Dios quiere para nosotros lo mejor, no puede querer otra cosa. Entonces, si no nos acabamos de creer que todo, no solamente el perdón, todo, y todo, cuidado, que hay mucho. Si no nos acabamos de creer todo lo que Dios nos pide en la Sagrada Escritura, es porque en el fondo no acabamos de ver a Dios como nuestro Padre. Y me atrevo a dar un paso más. No lo digo con esta rotundidad. Si me apuran, me atrevería a decir que si no nos creemos que Dios quiere para nosotros lo mejor, por ejemplo en el caso del perdón, de alguna manera, estamos llamando a Dios mentiroso con nuestra actitud. Porque no nos acabamos de creer eso que Dios nos dice. Y nos lo dice por escrito, A mi amigo Jaime le gusta decir todas las cosas por escrito. Le encantan los correos electrónicos. Le gusta que todo quede reflejado por escrito. Y eso es de gente sabia, Mira, aquí está, Aquí está. Pues Dios, amigo Jaime, nos lo ha dicho por escrito en la Sagrada Escritura. Y si no nos lo creemos es porque en el fondo no nos acabamos de creer que Dios es nuestro Padre. Y lo estamos llamando, voy a ser aquí muy moderado, en cierta manera mentiroso. Así que esto lo tengamos en cuenta. Que enseguida decimos, sí, yo creo que Dios es mi Padre. Bueno. No nos lo creemos con tanta facilidad. Segunda idea. Nos harán daño. Y nosotros también haremos daño. Con lo cual, tenemos que pedir perdón. Volviendo al viaje. Ahí yo he tenido que pedir perdón. No lo hice con mala intención, pero hice daño. Como me ven siempre con la cámara fotográfica haciendo fotos y vídeo, la gente cuando te ve con una cámara fotográfica dice, venga, hazme una foto con mi móvil. Porque piensan que se la vas a hacer bien. A lo mejor no se la hace bien la foto, ¿no? Pero bueno, te dan ese voto de confianza. Sabe de fotos. Me lo habían pedido ya en varias ocasiones, una chica, y yo le dije, sin mala intención, hay que ver todo el día haciéndote fotos, qué egocéntrica eres, ¿no? Pero claro, sí, Teresa, sí, que mueves la cabeza. Se lo dije, pero el problema es que se lo dije públicamente. Y claro, ahí la ofendí, le dolió. Yo me di cuenta, digo, aquí he metido la pata. Si lo hubiera dicho a ella personalmente hay mucha confianza y no hay ningún problema. Jaime y yo la conocemos mucho, no hay ningún problema. Ahora, si se lo dice públicamente, la ofendí. Pues, ¿qué tuve que hacer? Después, pedirle perdón. No lo hice inmediatamente. Es mejor dejar las cosas pasar un poquito, Un poquito. Por si acaso estaba ella un poco harto brava, como diría Santa Teresa, ¿no? Y se lo pedí después el perdón. Pero todos nos equivocamos. Y todos tenemos que pedir perdón. Y tenemos que partir que a nosotros también nos harán daño. Lo haremos nosotros y nos lo harán a nosotros. Todos en algún momento haremos daño. Queriendo sin querer, haremos daño. Y hay que estar preparados para ello, para cuando nos hagan daño. Y esto, como decía, yo creo, por lo que me estáis diciendo algunos, que yo creo que la charla de ayer como que no se entendió del todo. Claro que es un tema difícil. La de la dolor, sufrimiento y cruz. ¿Bien? Yo creo que no se entendió del todo por lo que me vais comentando algunos. Yo decía, y no me equivoco, que antes o después nos llega el dolor y la cruz. Entonces, el mensaje positivo, que algunos creéis que di un mensaje negativo, no, el mensaje positivo es que Dios a eso le da un sentido.
Y la fe eso nos lo ilumina. Y el que no tiene fe, esto no se le ilumina. Entonces no os quedéis, porque no vayáis a pensar que los cristianos, que los que no son cristianos no sufren. Aquí sufre todo el mundo. La ventaja del cristiano es que ese sufrimiento lo ilumina a la luz de la fe y del amor, que fue lo que dije en resumen ayer. Y eso vale muchísimo. Pues aquí vuelvo a decir lo mismo. Tenemos que estar preparados para el perdón. Y eso no se improvisa. Eso lo tenemos que ir viviendo a lo largo de nuestra vida. El perdón no se improvisa, no se improvisa. Son cosas que tenemos que vivir a lo largo de nuestra vida. Meditarlo mucho, rezarlo mucho, experimentarlo en la confesión, experimentarlo en la vida, ser capaces de ir perdonando cosas pequeñas, porque seguramente en la vida nos llegarán cosas difíciles de perdonar. Y lo mismo que el tema de la cruz, hay que ir viviéndolo a lo largo de nuestra vida para cuando nos lleguen las cruces grandes, saber asumirlas, afrontarlas y vivirlas y ofrecérselas al Señor. Lo mismo el perdón también tenemos que ir viviéndolo a lo largo de nuestra vida, porque nos van a hacer daño seguro. Y vamos a hacer daño seguro. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque hay envidia. Porque sacamos la lengua a pasear, como yo. Anda, mira que llamar a la pobre muchacha egocéntrica. Saqué la lengua a pasear, cuando me la tenía que haber quedado calladita y encerradita en la boca. La sacamos a pasear y ofendimos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer daño y nos van a hacer daño. Y tenemos que estar preparados para eso. Tercer punto. No caigamos en la espiral de la violencia. Esto ya se puede decir que prácticamente lo hemos explicado esta mañana. No caigamos en la espiral de la violencia y del rencor, que eso se convierte en un círculo vicioso. Una pequeña ofensa, que puede ser pequeña, pero si no se corta a tiempo, puede ser el germen de odios atroces. Lo importante es cortar eso a tiempo. Si no cortamos al principio el tumor del odio, si no lo extirpamos de raíz, las ramificaciones pueden ser grandiosas, por no cortarlo a tiempo. Cuando yo le pedí perdón por lo de egocéntrica, no hubo ningún problema. Me lo aceptó enseguida. Tranquilos, ya te conozco, no hay ningún problema. Nada, no ha pasado nada. Bueno, no sé yo si no hubiese pedido perdón. A lo mejor algún día me lo habría echado en cara. Y era una cosa pequeñita. Pero cuidado, que de cosas pequeñitas surgen grandes problemas, odios y rencores. Muchísimas de las grandes discusiones y de los grandes problemas en familia, y esto me lo ha reconocido muchísima gente, vienen de tonterías, de cosas pequeñitas, que no se han cortado a tiempo y se van haciendo cada vez más grandes. Vamos alimentando ese odio, ese rencor, esas pequeñas venganzas, que son pequeñas muchas veces, ¿no? Pero que van sumando. Estamos en lo que decíamos esta mañana. Todo va sumando. Entonces, que esto lo tengamos muy, muy, muy presente. Y eso, muy importante lo que voy a decir ahora, esto no lo he dicho esta mañana, por eso estoy diciendo este punto, que me repitan algunas cosas, bueno, me voy a saltar lo que he dicho esta mañana. Y eso, ese odio, ese rencor, atentos, crea un vínculo. ¿El amor crea un vínculo? Sí. ¿El odio crea un vínculo? También. El odio y el rencor crean un vínculo. Crean ese vínculo entre la persona que te ha ofendido y tú. Y ese vínculo te lo llevas ahí en la cabeza y le vas dando vueltas todo el día. Te lo llevas al trabajo. Te lo llevas cuando descansas, cuando comes. Lo llevas siempre. Sobre todo si la ofensa ha sido grande.
ese vínculo hay que cortarlo. Por nuestro bien. Para que seamos felices. Para que vivamos en paz. Pensamos que ese vínculo solamente se crea con el amor, con las personas que amamos. También se crea ese vínculo si odiamos a una persona. El momento que perdonas, cortas ese vínculo y dejas ir a la persona. Esto es lo importante, porque se produce en ti una liberación. Hay que cortar ese vínculo, el vínculo del odio, el vínculo del rencor. Para atrás solamente se mira para dos cosas, para perdonar y agradecer, pero nunca para guardar rencor. Uno no sabe lo fuerte que es y no nos hacemos ni idea lo fuerte que podemos ser. Yo hice la mili en mis años jóvenes en un cuerpo especial. El cuerpo, lo que se llaman las COEs, cuerpo de operaciones especiales. No nos podemos hacer ni idea allí físicamente lo que nos exigían. Y cuando tú crees que no puedes más, puedes más. No sabemos los límites de la persona. Esto en el aspecto corporal, físico. También en el aspecto de la voluntad. Y más, si esa voluntad está fortalecida con la gracia y la ayuda del Señor. Somos capaces de perdonar, por muy difícil que nos parezca. Porque somos capaces de hacer grandes cosas. Somos más fuertes de lo que nos parece. Y más si contamos con la ayuda del Señor. Otra cosa es que no esté dispuesto a ello. Pero si queremos, somos capaces. Por supuesto, con la ayuda del Señor. Cuarto punto. Esto, ¿sabéis lo que hacen los de Costa Rica? Una persona concretamente, la que me lleva el grupo de Costa Rica. Escucha mis retiros, tiene un cuadernito y va apuntando cosas. Y le gusta mucho apuntar frases cortas y redondas. Después hace unas estampitas y las manda por ahí con esa frase. Y además firma Pater Juanma, ¿eh? O sea que fijaos. Pues mira, esta es una frase de esas. Somos hijos de un perdón. Somos hijos de un perdón. Frase redonda y frase preciosa. Pero más preciosa es cuando la explicamos y mucho más preciosa es cuando la vivimos. Cuando la vivimos en la calle. Somos hijos de un perdón. ¿De dónde arranca la dignidad más grande que tenemos? Del hecho de ser hijos de Dios. ¿Y eso dónde arranca? Del perdón de Cristo en la cruz. Cuando nos ha redimido. Cuando nos ha salvado. Ahí, en ese momento, comenzó nuestra grandeza. En el momento de la redención. Ahí comenzó nuestra grandeza. Amigo Jaime, te voy a dar la homilía para mañana para el entierro. Que me vas a hacer un entierro allí en Arroyo de la Luz. En Arroyo de la Luz tenemos un cuadro. Nuestro retablo está pintado por Luis de Morales, un gran pintor, extremeño. Luis de Morales repitió sus pinturas por muchas partes. Pero hay un cuadro que solamente lo pinta para Arroyo. Somos especiales. Hay un cuadro que solamente se pinta para Arroyo. Lo puedes utilizar para la homilía, porque yo no lo he hecho nunca para homilías en entierro. Lo puedes utilizar. Y es Jesús sacando del Seol, coge así por la mano, Jesús está sacando del Seol a Eva. La famosa Eva, la de la manzanita, la que nos hizo pecar a todos. Qué cuadro más bonito sobre la misericordia de Dios. Hasta que Jesús no muere en la cruz, no se salvó nadie. ¿Verdad, doctor? Espiritual, al cielo por lo menos. Estaban en el Seol, nos dice la Biblia, ¿no? En el Seol. En el Seol.
Cuando Cristo muere, que eso se celebra el Sábado Santo, cuando Cristo muere, desciende lo que dice el credo a los infiernos, o sea, al Seol, y saca a todos los justos y se los lleva con él. Ahí está sacando a Adán y a Eva. Fíjate en el cuadro, está así en la parte de la izquierda abajo. Cuadro precioso, que nos habla de la misericordia de Dios, del amor de Dios. A la amiga Eva, esa que tanto nos hizo, la está sacando de la mano. Adán está al lado, Adán no lo coge de la mano. Me imagino que una vez que sacara a Eva, cogería también a Adán y lo sacaría, ¿no? Ya tienes la homilía, amigo. Muy bien. Ese perdón se nos concede en el bautismo. ¿O no se nos perdona en el bautismo el pecado original? Ese perdón se nos concede en la confesión. Cristo ha entregado por su vida por nosotros en la cruz. Somos hijos del perdón. Y también podemos decirlo, que esto le va a gustar más a Jaime. Somos hijos de la misericordia de Dios. Somos hijos de la misericordia de Dios. Nuestra dignidad proviene del perdón, porque en el bautismo se nos perdonan todos los pecados, el original y todos. Y a partir de ese momento somos en plenitud hijos de Dios. El cristiano tiene que llevar el perdón por bandera. Por bandera. El perdón nos dignifica. Dignifiquemos también nosotros a los demás con nuestro perdón. Si Cristo, atentos a esto, si Cristo nos ha dignificado a todos nosotros con el perdón, que eso es la redención, dignifiquemos nosotros, sigamos el ejemplo de Cristo, que somos seguidores de Cristo, dignifiquemos también nosotros a las personas con nuestro perdón. Punto quinto. Sentirnos perdonados, la confesión. También hemos dicho algo esta mañana sobre esto. ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios en el sacramento de la confesión? Ojalá, fijaos lo que me acabo de decir, ojalá y nos haya perdonado muchas veces. No porque hayamos cometido muchos pecados y más pecados, ¿no?, que los cometemos, sino, lo digo, porque si Dios nos ha perdonado muchas veces es porque muchas veces nos confesamos. Y eso siempre es bueno. Me acordaron de una anécdota muy buena. Mi amigo Antonio, el pobre de mi edad, murió hace unos 3 años de un infarto. Persona buena donde las haya. Se me ofreció voluntario en un pueblo para ser miembro del consejo parroquial. ¿Cuánto me ayudó? Cuando una persona se te ofrezca voluntaria, acógelo, que viene con ganas de trabajar en la mayoría de las ocasiones. Este amigo mío vivía en Talavera de la Reina, vivía en un 5º piso, muy enamorado de su mujer Rosy. La pobre está muy afectada por la muerte de su marido. Y me dice, mi amiga Rosy, fíjate qué curioso, los que más me han ayudado a llevar lo de mi marido no han sido tanto la familia, mis hermanos, mis primos, que tienen toda su familia, han sido mis amigos de iglesia. Tela. Ella es muy de iglesia, su marido también lo era. Tienen una hija monja, que le di yo la comunión, fíjate, le di yo la comunión a esa niña, ahora es monja. Y este amigo mío, gracioso él, con buen humor, me decía lo siguiente: ojalá encima de mi casa viviera un sacerdote. Y yo le digo, Antonio, ¿para qué tiene tantas ganas que encima de tu casa viva un sacerdote? Mirad el razonamiento que me hizo. Dice, porque mira, cuando mi mujer se pone insoportable, que no hay quien la aguante, yo le diría a mi mujer, mira, Rosy, vete arriba y confésate con el sacerdote. Y aquí viene lo bueno que decía él. Es que mi mujer
recién confesada se pasa 5 días suavísima. Se pasa, vamos, como una malva. No se mete para nada conmigo. Entonces yo si tuviera un sacerdote tan cerca, cada 5 días le decía, venga, vete a confesarte. Esto lo digo de broma. Pero es una realidad. ¿O no nos pasa a todos? Que recién confesados somos un poquito más buenos. Nos pasa a todos, no digamos que no. Esto me hace mucha gracia en los niños, ¿no? Cuando se confiesan recién para la primera comunión y eso, lo buenecitos que son esos primeros días, ¿no? Esa inocencia que tienen los niños, ¿no? Pero este ejemplo gracioso, que no deja de ser gracioso, yo lo utilizo mucho para hablar de la importancia que tiene la confesión frecuente. Para que veamos los efectos que tiene la confesión. Porque la confesión es, como todo sacramento, un encuentro con Dios. Y ahí no solamente se nos perdona, que es lo que nos fijamos siempre, en el perdón, que es verdad, pero no es la única verdad. En la confesión también recibimos la gracia del Señor, para que vivamos mejor esas cosas donde a cada uno nos aprieta el zapato. Ahí recibimos una gracia, ahí el Señor nos sana y ahí el Señor nos derrama su amor en forma de gracia. Por lo tanto, no nos quedemos solamente con el perdón, con los pecados. Le damos una importancia a nuestros pecados. Jaime y yo somos confesores. No le doy tanta importancia a los pecados. Uno piensa que cada uno de sus pecados son, vamos, los exclusivos. No, hombre. Si más o menos somos todos, poco más o menos. No le demos... Tienen importancia, hombre, claro que tienen importancia. Pero que tiene más importancia que nuestros pecados el amor de Dios y la gracia del Señor. Eso es lo que quiero decir, no se me vaya a malinterpretar. Y es importantísimo la confesión frecuente, porque ahí Dios nos sana, ahí Dios nos da su gracia y nos da su amor. Y eso es lo importante, lo positivo. No nos fiemos solamente en los pecados, sino todo lo bueno que recibimos en la confesión. Si yo siento ese perdón de Dios en la confesión, si yo eso lo saboreo con gozo, si lo gozo, no podré menos que perdonar. Por eso qué bonita es la experiencia de la confesión. La parábola de ayer. Aquella mujer amó mucho porque se le había perdonado mucho. El que tiene una gran experiencia de perdón en la confesión ama mucho. Y va a amar al que le ofenda. Y va a saber perdonar al que le ofenda. Si no la ha saboreado, si no la ha gozado, será difícil que perdone. Qué importante es que gocemos en la confesión, que saboreemos el perdón en la confesión. Qué importante es esto. Qué importante es. Mucho más de lo que nos pueda parecer. Porque el Señor, lo decía esta mañana, ya no quiero repetir más, por mucho que perdonemos nosotros, por muy grande que sea la ofensa que perdonemos nosotros, no es nada comparable con lo que nos ha perdonado el Señor. Nada comparable. Entonces, que no nos vaya a aplicar el Señor aquello de aquel siervo que no quería perdonar a su amigo cuando a él le habían perdonado tanto. Que no nos aplique el Señor eso. Punto sexto. También hemos dicho alguna cosita esta mañana, pero bueno, yo voy añadiendo cosas nuevas, que el perdón da mucho juego, ¿no? Da para hablar mucho. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. El perdón es algo tan importante, que Jesús lo ha plasmado en la oración del Padre Nuestro. En la única oración que nos ha enseñado Jesús. Qué curioso, ¿no? La única oración que nos ha enseñado Jesús, que es la oración del Padre Nuestro, ahí Jesús ha plasmado el perdón. ¿Pero cómo lo recoge? Tenemos que preguntarnos eso. Lo hace de una manera condicional. Perdona nuestras ofensas como también nosotros estamos perdonando
a los que nos ofenden. Así que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, ¿cómo le vamos a pedir el perdón a Dios? Ese es el tema. Cuidado que estamos pidiéndole a Dios que no nos perdone si nosotros no perdonamos. O sea, de alguna manera estamos autorizando a Dios que no nos perdone. Y digo más, se lo estamos pidiendo a Dios. Y se lo estamos pidiendo a Dios dentro de una misa, porque en todas las misas rezamos el Padre Nuestro. Le estamos pidiendo en el fondo que no nos perdone. Se lo estamos pidiendo en una misa y justo antes de comulgar, y no una vez, sino cientos de veces. Se lo estamos pidiendo nosotros. Que a veces rezamos oraciones y no somos muy conscientes de lo que estamos rezando. Las rezamos mecánicamente y no nos damos cuenta de lo que estamos rezando. Estamos autorizando a Dios a que no nos perdone. Estamos pidiendo que no nos perdone si nosotros no perdonamos. Eso es condicional. Así lo recoge Jesús. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Séptimo punto. Cuidado con la lengua. La lengua es un arma de destrucción masiva. Pero no destruye ciudades, puentes y lugares estratégicos. Destruye a las personas. El daño de la lengua es incalculable y en la mayoría de las ocasiones es irreparable. Cuidado con la lengua. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Es imperceptible el daño que podemos llegar a hacer. Imperceptible para nosotros, pero no para la persona afectada a la cual podemos hundir. Muchas personas se han hundido por el daño de la lengua. Vamos a ver. Ahora voy a entrar en grandes profundidades, en cosas como dirían los filósofos, en cosas ontológicas, amigo Jaime, en el ser. Vamos a entrar en el ser. El peor modo de utilizar la lengua es con un uso indebido e incorrecto. Utilizando el verbo ser. Me explico. No hace falta calumniar. No hace falta insultar. No hace falta criticar para hacerle mucho daño a una persona. Basta hacerlo de una forma sibilina, utilizando el verbo ser. Me explico. Decimos, este es un mentiroso. Este es un vago. Este es un pesetero. Los latinos dirían un monetario. Ahí ya estamos haciendo un daño incalculable. Porque nadie es un mentiroso, por mucho que mienta. Nadie es un ladrón, por mucho que robe. Porque en esencia, nuestra esencia no nos viene definida, por nuestros pecados. Nuestra esencia no nos viene definida porque podamos ser mentirosos o porque podamos ser vagos o porque podamos ser lo que seamos. Si Dios es amor, tú eres el amado. Y esa es nuestra esencia. Cuidado con lo que estoy diciendo. Si Dios es amor, tú eres amado. Y esa es nuestra auténtica esencia. Somos hijos de Dios, amados por Él. Y así tenemos que ver a las personas. No como un mentiroso, no como un ladrón, no como un calumniador, sino como un hijo de Dios
digno del amor de Dios y digno del amor nuestro. Que esto lo pensemos muy, muy despacio. Si Dios es amor, tú eres el amado. Esa es nuestra esencia. Amados por Dios, amados de Dios. ¿Y esto por qué? ¿Porque nos lo hemos ganado nosotros? No. Sino porque Dios es amor. Porque Dios es Padre. Y porque Dios nos ama. Voy a poner un ejemplo. Una chica colombiana de 40 años. A los 14 estaba con su hermana de 16. Atento que la historia se las trae. Apareció un hombre con palabras muy bonitas. Un guerrillero, vamos. Le dice así: ¿queréis defender la justicia? Sí, hombre, claro. ¿Queréis fomentar el progreso? Pues sí, claro. Mira, nosotros nos vamos a ocupar de vosotros, de vosotras y de vuestras familias, y no va a faltar de nada. Te voy a enseñar a utilizar este arma. Quería que fueran guerrilleras en la guerrilla. Con esto vas a defender la justicia. Fijaos qué manera de mentir. Con esto vas a defender la justicia, la libertad, el progreso hasta la paz. La niña de 16 años, una historia real, le dice: no, no. Sí, le dice el otro, sí, porque si no defiendes todo esto, eres enemiga del pueblo. Le dice la niña: no, yo no soy enemiga de nadie y no quiero utilizar ese arma. A la tercera vez, una niña de 16 años que se niega a decir sí, que se niega a coger esa arma, el guerrillero coge un frasco lleno de ácido y se lo tira a aquella niña, que le cubrió la mayor parte de su cuerpo. Ese ácido le quemó la cara y le quemó todo. Ahora le pregunta a la hermana de 14 años: ¿y tú qué? ¿Qué iba a decir esa niña? Yo sí. Cojo ese arma y defiendo al pueblo. Porque si no me va a pasar lo mismo que a mi hermana y me vas a tirar el ácido encima. La niña no lo quería. ¿Hubo ahí libertad? No. La niña se vio obligada a vivir una vida, se hizo experta en emboscadas y mataría a mucha gente. ¿Quién soy yo? ¿Quién somos cada uno de nosotros para decirle a esa niña: tú eres una asesina? ¿Quiénes somos? Si esa niña no tuvo libertad para elegir, ¿qué le pedimos? Que sea una heroína como la hermana. Así pasará en muchísimas cosas que nosotros no conocemos. Cuidado con el verbo ser, porque nosotros solo conocemos de las personas lo externo. Algunas veces lo interno, pero de muchísimas personas, ¿cómo vamos a conocer toda su vida? Eso es casi imposible en la mayoría de las personas. Cuidado con el verbo ser. Cuidado con decir este es. Porque cuando decimos este es, le estamos poniendo a esa persona un sello, le estamos poniendo una etiqueta, estamos clasificando a las personas. Y es probable que ese sello que le estemos poniendo lo acompañe toda su vida. Cuidado con el verbo ser. Punto octavo, también importantísimo. No te pierdas la vida. Si somos inteligentes, debemos perdonar. Y debemos perdonar para ser libres. Esto es un paso adelante.
es un paso de calidad. No hay que mirar atrás. No hay que mirar ni sacar los trapos sucios de las personas. Cuando te quieres a ti mismo, no quieres tu mal, no quieres sufrir, no quieres perder el tiempo con esos pensamientos negativos, no quieres desperdiciar tu vida. Entonces, la opción es clara, el perdón. Te das cuenta que amando, queriendo, ayudando y perdonando, tu vida es más feliz y más maravillosa. No perdamos la vida. No perdamos la vida. Podemos perder la vida si somos rencorosos y si no perdonamos. ¿Compensa odiar y tener siempre a esa persona, como hemos dicho antes, en algún lugar de mi cabeza y de mi corazón, dejando esa huella dolorosa en nuestra vida? ¿Compensa odiar? Tenemos que tener claro que no. Tenemos que perdonar. Tenemos que dejar ir a esa persona. No tenemos que crearnos esos vínculos de odio con esa persona. Si creamos un vínculo, que sea de amor, no de odio. Porque si no, estamos perdiendo nuestra vida. Y solo tenemos una y muy importante. Eso es ser prácticos y positivos. Todo lo que nos pide el Señor es por nuestro bien. Si no lo hacemos, estaremos cavando nuestra propia tumba en vida y viviremos una vida de amargados. El que te hace daño, queriendo, tiene una gran pobreza. ¿Cómo será su vida para meterse en la vida de otros, hacerle daño a los demás? Por eso, también tenemos que verle con los ojos y los sentimientos de Dios y rezar mucho por esa persona. Si tú eres el ofensor, sobre todo en cosas graves, paga tu culpa y después merece la pena reinsertarse. El perdón, esto no lo tenemos que creer. A quien realmente ayuda es al que perdona. Lo que decía ayer, y esto hay que repetirlo en muchas ocasiones, el dolor es inevitable y viene cuando menos te lo esperas. Y tienes derecho a quejarte un tiempo hasta que lo asumas. Pero el sufrimiento, como decíamos ayer, es opcional y por tu bien no debes hacer esa opción para toda la vida. Por tu bien. Para la víctima, si se trata de grandes ofensas, el perdón es el único modo de seguir adelante. Lo que hemos visto esta mañana de Irene Villa. Entonces podemos decir, vamos a ver que aquí nos equivocamos algunas veces, Entonces, ¿el ofensor se va de rositas? No. La justicia tiene que hacer justicia, pero el perdón solamente lo puede dar la víctima. ¿De acuerdo? La justicia tiene que hacer justicia, pero el perdón solo lo puede dar la víctima. A los sacerdotes nos vienen algunas veces las personas, hombre, como tú eres sacerdote, me tienes que perdonar y tienes que quitar la denuncia. Yo te he perdonado, pero deja la denuncia puesta. Porque si no, es muy probable que seas reincidente y vuelvas otra vez a hacer ese daño. A mí no me ha pasado nunca, pero algún caso conozco. No nos equivoquemos. El ofendido no tiene que desearle el mal al otro, pero la justicia tiene que hacer su trabajo, independientemente de que la víctima lo perdone. Son dos cosas distintas. El perdón es para tener paz y sanar nuestra alma.
Pero la justicia tiene que hacer su trabajo, porque si no es muy probable que esa persona vuelva a ofender. A mí en la pandemia me calumniaron. Se inventaron cosas y lo dijeron por ahí por internet. De mí y del sacerdote que comió ayer con nosotros. De los dos. Pusimos denuncia. Como había tantas denuncias, archivaron el caso. Y ya le dije a José María, bueno, mira, déjalo ya ha pasado y ya está. Pero si hubieran hecho justicia y le hubieran puesto a algún correctivo, no, deja ahí el correctivo, yo lo he perdonado. No lo conozco a la persona, ya me dirás cómo le iba a tener odio, ¿no? Ni siquiera lo conozco, era de un pueblo vecino, que sacó la lengua a pasear, ¿no? Y dijo cosas, pues, serias y graves, ¿no? Que eran todo mentira. Bien, pues tuvo la suerte de que entonces la justicia estaba a tope con la pandemia y se salvó, ¿no? Yo le he perdonado, por supuesto. No lo conozco siquiera, ¿cómo le va a tener rencor y odio? Ninguno. Ya casi he olvidado el caso, ¿no? Pero si la justicia hubiera hecho su trabajo, yo habría mantenido la denuncia. Ya la quitamos porque no nos hicieron ni caso, ¿no? Pero yo habría mantenido esa denuncia. El rencor hace daño a quien lo siente. El ofensor se alegra de tu odio, pero le duele que no odies. Cuidado. Así que cuando odiamos, estamos entrando en las redes del que te ha ofendido. El perdón es vital. El rencor es una carga. Y no es una carga para un momento. Es una carga para toda la vida. Punto 9. No cerremos puertas. Con este punto voy a acabar. Es normal que ante una ofensa sintamos dolor. Eso es humano. No somos de piedra. Pero nunca cerremos puertas. Dejemos las puertas al menos entreabiertas. Al menos no neguemos nunca el saludo. Y tampoco dejemos de hablar a la persona. Sí que es verdad que tú puedes manifestarle de alguna manera con tu actitud que te ha ofendido y que estás dolido. Claro que sí, no somos de piedra. Pero no le niegues el saludo. No le niegues la mano. No le niegues el habla. Cuando negamos el saludo, cuando negamos la palabra, estamos cerrando puertas. Si no cerramos esas puertas, el tiempo suele abrirlas del todo. Y suelen presentarse circunstancias en la muerte, a lo mejor, de ese ser querido, tú vas allí, la acompañas en el tanatorio y tal, que a lo mejor esas circunstancias abren la puerta del todo. Lo malo es cuando hemos cerrado las puertas del todo. Imaginaos esta situación. Casos que conozco. Dejamos de hablar a una persona y esa persona se muere. Se ha ido sin nuestro perdón. ¿Y ahora qué? Ya no tienes esa oportunidad. Ya no tienes la oportunidad de pedirle perdón. A lo mejor tenía así, más adelante le pido perdón. No cerremos puertas. Nunca, nunca, nunca. Porque podemos estar cerrándonos una puerta importantísima, que es la puerta del cielo. Y esa sí que es una puerta importante. Por una pequeña ofensa o por una gran ofensa, no cerremos puertas. Esas puertas del cielo Jesús nos las abrió con su perdón al morir en la cruz por nosotros. No seamos nosotros los que nos cerremos esa puerta. Y el punto 10 era, que no lo voy a decir porque entonces me alargaría muchísimo ya,
en otra ocasión lo diré, ¿no? Cecilita. Cecilita es el nombre de una mujer. Cecilita. Un auténtico testimonio de perdón y de trabajar. 29 años en Colombia anunciándoles a los violentos que tenían que cambiar de vida. 29 años sin ver ningún fruto, casi nada. Esos frutos llegaron. Y personas, la historia es muy larga, que habían matado a 100, a 300, a 500 personas, gracias al trabajo de Cecilita, pidieron entrar en la cárcel a pagar por lo que habían hecho. Pidiendo 3 condiciones para entrar en la cárcel. Se ofrecieron, y se ofrecieron muchísimos. Pidiendo un sacerdote, el Santísimo, y poder salir a la calle a pedir perdón. Algunas madres que habían sufrido a estos delincuentes, que habían matado a sus hijos, cuando llegaron a la casa, situación dificilísima, ir allí a pedir perdón, los perdonaron. Los perdonaron. Y como si no hubiera pasado nada. Incluso celebrar con ellos una comida de reconciliación. El trabajo de esta Cecilita, después de 29 años, produjo sus frutos, una vez que ella ya ni siquiera estaba en este mundo. Prolongó ese trabajo su hijo, que al principio se fue hasta de la casa de su madre. Hay auténticos testimonios del perdón. He hecho la historia muy resumida, pero no me puedo alargar más. Pues nos quedamos un ratito en silencio hasta la próxima meditación, que será como un tema que yo creo que hay que tocar siempre en unos ejercicios. Me parece un tema importantísimo. Ya hemos hablado bastante también de este tema. La gracia, el agradecimiento. Y lo vamos a ver en una historia bíblica muy bonita. La historia de Naamán el sirio. Hasta entonces nos quedamos un ratito en silencio ante el Señor.